Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días. Buenos días, un saludo a los compañeros del pueblo de Cayambe. Muchas gracias, siempre es un placer estar con ustedes en las invitaciones que nos han hecho y siempre nuestro agradecimiento el que ustedes lleven la voz de los trabajadores en este medio que nos ha ayudado muchísimo a difundir lo que significan los derechos de los trabajadores, no parcializarse, sino dar a conocer realmente la problemática que vivimos actualmente los trabajadores en este país. Edwin, en las redes sociales daban cuenta este fin de semana de un allanamiento que sufrió la fábrica Explosen por parte de la Policía Nacional y que se está viviendo una situación crítica en medio de la Navidad y en medio de la finalización del año que están viviendo los trabajadores de esta fábrica Explosen que queda en Latacunga. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, entremos en contexto, Edwin. A ver, realmente para nosotros también fue una sorpresa, digamos, porque hace 15 días, si no más me equivoco, salíamos de una reunión con la Comisión de lo Laboral de la Asamblea, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los compañeros de Explosen, para posibilitar un arreglo en el tema de la salida, digamos, a este conflicto que ya lleva 160 días de trabajadores están en una huelga legal. Sin embargo, de ello, después de haber entregado la propuesta a la empresa, nunca recibimos la contrapropuesta, digamos, y lo que nos topamos es que el 25 de diciembre, cuando los compañeros se aprestaban a recibir a sus familiares ahí en las instalaciones, porque puesto que no pasaron los trabajadores la Nochebuena, iban a pasar el 25 de diciembre con sus familiares, nos topamos con la sorpresa de que la policía irrumpe violentamente, sin ninguna orden, sin ninguna disposición, arremete contra los trabajadores de Explosen queriendo desalojarles de la planta. Esto realmente nos causa indignación, primero por la fecha, y segundo por este engaño que la empresa está haciéndole a los trabajadores y al país, a la Asamblea Nacional y al Ministerio del Trabajo, porque nosotros obviamente, como es normal, llamamos a los funcionarios del Ministerio de Trabajo a ver si había alguna orden de ellos de desalojo en virtud de ello. Nos dijeron que ellos no han dado ninguna disposición. Entonces a mí me parece que, o sea, nuevamente volvemos a lo que alguna vez le mencionaba a usted, ¿quién manda en este país? O sea, la policía le pide a un gerente que vaya a abrir las puertas de una empresa en contra de los trabajadores que están legítimamente en huelga, y la policía le hace caso al gerente y se pasa las atribuciones, las competencias que tiene, y se pasa de sus competencias y arremete contra los trabajadores de manera ilegal, abrupta contra los trabajadores de Explosen. Entonces, eso sí nos ha causado indignación al pueblo ecuatoriano, que en una fecha donde la reunión de la familia era importante para los compañeros, y en ver más bien la posibilidad de solucionar, se arremete contra los trabajadores de una manera engañosa, de una manera cobarde, porque fueron agredidas mujeres en este operativo, que fue de 200 oficiales, 200 policías, con oficiales del comandante Salazar a la cabeza, comandante de la unidad de Latacunga, encabezando este allanamiento de manera, como digo, cobarde, pegando a mujeres, maltratando a compañeros trabajadores. A mí me parece que eso llama a la indignación del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores del país. ¿Cuántos heridos se registraron en este allanamiento y de pronto hubo detenciones? Porque, bueno, según lo que tenía yo la información, se realizó pues la detención de William Guano Luisa, que es dirigente de los trabajadores de Explosen. Así es, hubieron varios heridos. De hecho, cuando yo acudí el día sábado, después de que me llamaron los compañeros, acudimos de Quito a Latacunga, la policía hizo un operativo para cerrar la vía de Apóalo, donde queda la fábrica, unos 500 metros antes de la empresa, y no me permitieron pasar. Decían que necesitaban la credencial. Les indiqué mi cédula, no me dejaron pasar. Yo quería constatar cuál era la situación de nuestros compañeros trabajadores que estaban ahí prácticamente secuestrados por la policía,
algunos compañeros obviamente resistiendo a su derecho porque no podían sin ninguna orden. Los trabajadores nos habían dicho que les habían pedido a la policía una orden del Ministerio del Trabajo para que puedan ingresar y no les habían pasado. Nosotros detectamos ahí en ese momento como 15 trabajadores que habían sido golpeados en las manos con los toletes. Después vino una compañera médico para ver si es que podía ingresar, tampoco le dejaron pasar a la compañera médico. Al compañero William Guano Luisa, instantes antes de que yo llegue, le habían llevado arrastrando a un patrullero, le habían llevado supuestamente a una unidad de detención en La Tacunga. Después supimos que le habían soltado, pero que primero le habían golpeado en el vehículo, le habían maltratado, le habían roto la cabeza, y nosotros hicimos ya la denuncia. Lo risible es que cuando vamos a la fiscalía, se había ido el abogado de los compañeros trabajadores a la fiscalía para hacer la denuncia. En la fiscalía no había quien recepte la denuncia y no querían receptar la denuncia. Entonces aquí hay una confabulación ilegal en contra de los trabajadores. Como decíamos, el conflicto de Explosen ha tenido que enfrentarse a todo el aparataje de represión del Estado, fiscalía, policía, militares, que sin ninguna orden. La única competencia ecuatoriana, la única competencia que tiene ahí es el Ministerio del Trabajo, no la policía ni los militares. La policía, de acuerdo, cuando se realiza una huelga, tiene que estar solo vigilante. Incluso dice cuando intenten ingresar rompehuelgas, que fue lo que hizo. Los rompehuelgas, apoyados por la policía, ingresaron funcionarios de la administración, que recién se dan cuenta, a los 160 días que están en huelga los compañeros, se dan cuenta que han sido violentados sus derechos y exigen retornar al trabajo. O sea, ¿qué tal? O sea, fíjese cómo son los engaños, pero lo peor es que lo hacen sin ninguna orden. Eso es lo que nos indigna. Entonces, ¿quién es el que debe respetar las leyes? La policía debe dar el ejemplo, los militares deben dar el ejemplo. Y aquí el ministro de gobierno tiene que dar la cara y tiene que también ser llamado por parte de la Fiscalía y de la Asamblea General, porque se está limitando a las competencias que tiene como ministro de gobierno. Edwin, ¿en qué instancia, para conocimiento de los amigos televidentes que están en este momento observando la entrevista, en qué instancia judicial está este conflicto que, como se acaba de manifestar, pues ya lleva alrededor de 160 días de huelga? Bueno, no hay una instancia judicial, más bien ha habido una persecución contra los compañeros dirigentes de Explosen. Tenemos juicios en contra de los compañeros, del compañero dirigente Freddy Caiza, que ha sido el que más perseguido ha estado. Acuérdese que ya llevamos como 7 años en este conflicto y 160 días en huelga, pero durante los 7 años, primero el compañero Freddy Caiza fue acosado por inteligencia de la policía, fueron despedidos, después reintegrados al trabajo porque no había causal, en el despido ineficaz se aplicó y no había causal, se les reintegró al trabajo, y nuevamente existe el acoso contra el Freddy Caiza, quien está siendo enjuiciado incluso investigado por la Fiscalía por terrorismo, entonces por paralización del servicio público. Entonces, esas son las instancias. Lo que nosotros estamos haciendo es defendiendo, echando abajo todo ese tipo de cosas, y además se ha pedido a un juez de la Constitucional en La Tacunga, quien ha fallado a favor de los trabajadores sobre el tema de los salarios que no han sido pagados por parte de la empresa. El Código de Trabajo menciona que los trabajadores en huelga tienen que seguir siendo pagados por parte de la empresa. Es más, el día sábado el gerente de la empresa condicionaba el pago del 10º para que salgan los trabajadores. Es decir, les pago el 10º, pero si ustedes deponen la medida de hecho. Él mismo reconoce que la medida de hecho es legal. Entonces, nosotros sí llamamos al ministro del Trabajo a que se ponga más firme, que realmente, si bien han estado acompañando en la mesa de lo laboral, de la Comisión de lo Laboral encabezada con la presidenta Karina Arteaga, quien ha estado a cargo y de mediadora en el proceso de la huelga, pero realmente aquí no hay una voluntad ni de la empresa y yo creo que del ministro del Trabajo. Yo, con mucho respeto a los funcionarios del ministerio que están acudiendo a la asamblea,
pero el ministro de Trabajo, que es el que debería estar inmiscuido, no hay un solo pronunciamiento, por lo menos en derecho de lo que se puede hacer. Por eso hemos hablado con el defensor del pueblo, el defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, para que sea el mediador en este conflicto. Él lo ha dicho que va a ser el mediador, va a pedir a las partes para ser el mediador, pero nosotros queremos ir más allá, para que el conflicto no se agrave, porque lo que sucedió el sábado puede repetirse. La policía sigue ahí en el recinto de Explocen, y lo que vamos a pedir a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que mande un delegado para que nos ayude en la mediación para el arreglo de este conflicto. Ya es por humanidad, mi estimado periodista, ya son 160 días en huelga, no han pasado las Navidades con sus familias, y por lo menos queremos ver que este fin de año los compañeros retornan a sus casas con la tranquilidad que se debe estar en la familia ecuatoriana. A ver, para ir finalizando ya esta entrevista con Edwin Bedoya del CEDOCUD, ¿cuál es la situación al momento, Edwin? ¿Se encuentran los trabajadores, siguen en huelga, están dentro de las instalaciones de Plocen, y de pronto fuera está el ejército, está la policía? ¿Cuál es el verdadero panorama en este instante? A ver, en este instante los compañeros están adentro de la empresa ejerciendo su derecho a la huelga, como le digo, porque no hay ninguna notificación del Ministerio del Trabajo, que diría lo contrario. Está la policía resguardando al gerente de la empresa, que están revisando papeles en las oficinas de la empresa, con 200 efectivos del grupo Humo de la policía, y también está el ejército resguardando los polvorines, pero todo ello sin ninguna orden. Repito, la competencia la tiene el Ministerio del Trabajo. La policía lo que hace es vigilar que la huelga se cumpla de manera normal. No está llamada a acompañar al gerente a violentar el derecho a la huelga. Entonces, por eso nosotros nos asombra por qué el gerente, por qué la empresa no cumple las disposiciones legales, y por qué esa contra los trabajadores, ese acoso constante y la persecución constante que existe contra el compañero dirigente Freddy Cáceres y los demás compañeros, para acosarles, perseguirles con inteligencia de la policía, con inteligencia militar, y hay un acoso psicológico a las familias. Nosotros vamos a hacer también las denuncias respectivas ante la Fiscalía, y le pedimos a la fiscal que se agilite las denuncias para que se vea y se esclarezca la verdad del caso. Pero como repito, la policía está de manera ilegal ahí en la planta, resguardándole al gerente y no precautelando el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. Amigos televidentes, ahí está de forma clara y desde la fuente les hemos dado a conocer a todos ustedes que estaban preocupados a propósito y preguntándonos a través de la red, a través del WhatsApp. Nos estaban preguntando qué es lo que está pasando en Explocen con los compañeros trabajadores, especialmente los sindicatos de acá de Cayambe pedían pues esta información y cómo pueden ayudar. Ha estado con nosotros el licenciado Edwin Bedoya.